Pues muy buenas tardes, ya estamos aquí un lunes más, pasan las 5:30 de la tarde y como todos los lunes, videopodcast de negocios de éxito y con nosotros nuestro coordinador del área de asesoría y consultoría, Leopoldo Collado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leopoldo. Muy bien, Víctor, encantado como Pues, siempre. pues un lunes más después de toda la vorágine de este puente fantástico de mayo, ¿verdad? Que hemos tenido, sí, para los que vivimos en Madrid, sí, efectivamente. Y ya casi que Primero de mayo, recuperando. sí, recuperándonos porque no estamos acostumbrados a tanto, a tantos días de vacaciones. Y además que empezamos primer lunes de mayo, que Nuevo tema. empezamos nuevo tema. Y muy interesante, ¿no? Porque, bueno, universo emprendedor, el viaje del guerrero, lo hemos titulado, ¿verdad? Sí, vamos a usar la metáfora aunque puede que esté un poco manida, del viaje del guerrero para intentar, bueno, pues de alguna manera dar algunas ideas o enfocar un poco, pues eso, qué es lo que se va a encontrar o que normalmente cuáles son las etapas que por las que pasa un emprendedor. Por supuesto, estamos hablando de emprendedores que como aquellos que nos escuchan, esperamos que tengan éxito en lo suyo. Y entonces, bueno, pues para los que no tengan una idea y no lo y la quieran de alguna manera eh, llevar a cabo, por darle algunas pinceladas por las etapas por las que tienen que pasar, los que estén en una etapa se ven reflejados, que sepan qué es lo que les queda a continuación. Y bueno, y al final acabaremos nuestro cuarto vídeo, el cuarto lunes de mayo, en el que hablaremos, pues eso, los emprendedores que consiguen el éxito. Y todo esto, bueno, pues lo vamos a, de alguna manera, vamos a usar la metáfora una metáfora de aventura del viaje, lo que se conoce como el viaje del guerrero. Al final, bueno, pues es una metáfora que yo entiendo, que entendemos que es perfecta para los emprendedores, porque al final lo que vas a recorrer es un camino como hacían los héroes de antaño. En un momento determinado, pues llegaba una tribu de vikingos y de pronto decía, bueno, pues necesitamos eh, medios para poder subsistir o sobrevivir. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues mandamos una expedición con los medios que había entonces, que eran más bien limitados, y hacia sitios, hacia territorios que en esa época estaban inexplorados, con la esperanza de que, pues de volver con riqueza, ¿no? Para poder, bueno, pues llevar a tu pueblo y que, bueno, pues que pudieran prosperar, porque era lo que entonces había, básicamente, ¿no? Entonces, Sí, bueno, pues a igual que, semejanza, a que esos semejanza guerreros, del, eso es, a semejanza del guerrero, efectivamente, el emprendedor es un guerrero total, total. claro, porque te tienes que enfrentar a desafíos, tienes que tomar decisiones difíciles y luego una de las cosas que más difíciles, si cabe, es, bueno, pues el buscar o el encontrar esos aliados o esos compañeros de viaje, ¿no? Y bueno, por ir centrando un poco, vamos a empezar con lo que hablabas tú de, bueno, todo parte con una idea. Entonces, al final, pues esa aventura que tienes que recorrer, pues parte con una chispa, que al final es esa idea que enciende un deseo dentro de ti. Y como comentaba, puede ser por una necesidad personal, porque en un momento determinado o no tienes trabajo, o no estás contento con el trabajo, con la vida que llevas, o simplemente porque como ha pasado en muchos casos, hay alguien, o sea, tú ves que hay una cosa que tú necesitas o que te parecería interesante, porque a lo mejor lo has hablado, no sé, se me está ocurriendo el caso que no es muy conocido, de Sara.
Blackley, que es, bueno, creó una marca la marca se llama Spank, que es una ropa, una marca de moda interior femenina, que la característica que tenía es que no tenían costuras, de tal manera que pudieras llevar ropa o sea, ropa interior que- con ropa ajustada y que no se viera, que no hiciera feo, ¿no? Pues estamos hablando de una cosa que, bueno, pues que probablemente en el momento que esta persona vio esa necesidad, como otras muchas mujeres que la tendrían en su momento y dirían, oye, ¿por qué no se le ha ocurrido a nadie? Bueno, pues a ella se le ocurrió, ¿no? Y dijo, bueno, ¿por qué no hacer esto? Porque cuando queremos ir a la moda y la moda es una ropa más o menos ajustada, pues queda un poco feo que se vea o que se marque bueno, lo que, cosas que nosotros no es una cosa que, por decirlo de alguna manera, que tengamos esa inquietud, ¿no? Buscó la necesidad y consecuencia de ello, pues vio Claro, una oportunidad real, ¿no? De nicho de mercado, sobre todo, claro. claro, o como por ejemplo los creadores de Uber. Uber nació porque en un momento determinado los dos amigos que fueron los que crearon Travis Kalanick y Garrett Camp, que fueron los creadores, los que fundaron, crearon Uber, pues ya llegó un momento que es que estaban de vacaciones en París y bueno, y se encontraron con una noche, de noche, que querían buscar un taxi y que no había forma de encontrar un taxi no había forma de encontrar un taxi en París. Y se ocurrió que decir, bueno, ¿y por qué no? Si yo pudiera con mi móvil, apretando simplemente un botón o en una aplicación, pudiera conseguir que un taxi viniera a buscarme, bueno, pues así es como surgen las cosas. O el inicio por ejemplo, de Facebook. Facebook nació en la Universidad de Harvard, que simplemente era una especie de red interna para los estudiantes, para que, bueno, que de alguna manera conectaran entre ellos, pudieran ver las fotos de uno, las fotos de otro, y mira dónde están ahora, en una red global, ¿no? Pues al final, esa idea, en cada uno de estos casos, bueno, pues fue el primer paso hacia un viaje, que es de lo que se trata, que al final es un viaje lleno de retos y, por supuesto, lleno de oportunidades. Porque al final no, o sea, no todo el mundo que ha tenido estamos hablando por así decirlo, de ejemplos extremos por arriba, quiero decir, pero probablemente estamos hablando del 2% de empresas que se han iniciado y que las otras 98 se han quedado por el camino. O incluso muchas más, porque probablemente si no llegan, probablemente haya habido muchas ideas que ni se hayan llegado a poner en marcha, con lo cual no cuentan como tal, o que ya nacían de alguna manera que ya nacían muertas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué le podemos decir a cualquiera que tenga una idea que quiera ponerla en marcha? Pues al final, el miedo es libre, pero si no lo intentas desde luego, si das, eh, no vas a hacer nada y al final lo que le pasa a mucha gente, que es que te quedas en el ¿qué hubiera pasado si? ¿Cómo podría haber cambiado mi vida? Sí, pero ahí te quedas en donde estabas. Y si estás con los pies en un charco, pues te quedas con los pies en el charco y Te ahí quedarás te quedas y mojado. lamentándote de la gente que hace o deja de hacer. Y estamos hablando de que no estamos hablando de caminos fáciles, porque ninguno es un camino de rosas. Pero esa es la diferencia la diferencia de un líder o de un guerrero con una persona con el común de los mortales.
que este tipo de personas no se desaniman a la primera dificultad, a la primera vicisitud que tengan. Pues tú imagínate, sobre todo además, una cosa que yo recomendaría, que luego, como decimos siempre, nos pueden creer o no, pero una de las de las peores cosas que puedes hacer cuando quieras iniciar algún proyecto en este sentido, o quieras emprender, lo que peor puedes hacer es consultar a tu entorno, a tu pareja, a tu familia, porque al final ellos no están en... Es como si estuvieras hablando con una persona que habla otro idioma, con lo cual te vas a Validar la encontrar idea al con... fin y al cabo. Eso es lo primero, pero que te quiero decir que lo que tienes que hacer es lo que tú dices, validar la idea, no consultar, porque puedes recibir a muchas, vamos a ver si es positivo, no son críticas, puedes recibir muchos halagos a la idea y decir qué maravilla y qué tal, o todo lo contrario, porque probablemente estés hablando con gente que no tienen ni esa mentalidad ni esa inquietud. Bueno, pues todo el mundo conocemos Amazon. Amazon comenzó siendo una librería por internet. Entonces tú imagínate que el fundador, Jeff Bezos, que, que era un ejecutivo de Wall Street y que debía de ganarse razonablemente bien la vida. Pues tú imagínate cuando le pregunta a sus amigos y sus familiares les dice que lo que va a crear es una, una librería en Internet, donde todo el mundo pueda comprar sus libros en Internet. Pues muchos le dirían, pues estás tonto, te ganas la vida, no sé qué, tú fíjate que vas a ir para arriba, que no sé qué, no sé cuántos. ¿Y dónde está ahora? Resulta que ahora tiene la tienda más grande de Internet, pero que a priori podía pensarse que era una auténtica locura, ¿no? Y al final, esas dificultades y esas críticas que vas a recibir son las que de alguna manera son las pruebas que cualquier guerrero en este viaje del que hablamos, son esas pruebas que le van a dar fortaleza y le van a dar la determinación para seguir, para seguir adelante, ¿no? Con lo cual, es cierto, tienes que, bueno, los comienzos nunca han sido, nunca son fáciles, pero bueno, al final, esa idea y esa convicción es lo que te tiene que llevar a tratar, a trazar ese camino, ¿no? Porque al final, si no empiezas, desde luego no vas a llegar no vas a llegar a ningún, a ningún sitio. Y, y viendo todos los ejemplos que hemos puesto, al final, cada guerrero, cada emprendedor, al final va a dar unos pasos similares va a dar unos pasos similares. Al final, todo parte de una idea. Lo primero que tienes que hacer, como tú decías, es validar esa idea. ¿Y cómo vas a validar esa idea? Pues al final, esa idea te la va a validar el mercado. Al final, lo único que tienes que ser es, lo único que tienes que hacer es, bueno, pues ver esa necesidad, que no tiene que ser una cosa muy grande ni muy, sino simplemente a lo mejor es una cosa que no, que echar de menos en tu barrio, en la zona, en tu comunidad, en la zona en la que vives, pues que hay una demanda que se podría satisfacer y que simplemente nadie se le ha ocurrido satisfacerla. Bueno, pues lo que tienes que hacer es empezar con eso y empezar a validar esa idea y a partir de ahí verás si efectivamente esa idea puede llegar a negocio o no contra todo que ahí hay un papel que juegan en contra todas, o sea, por todas las ventajas y con todos los parabienes y todas las que tienen las redes sociales, muchas veces en estos casos juegan en contra, en el sentido de que mm, vemos un poco la inmediatez. O sea, al final vemos el resultado, la gente que expone
sus éxitos. Y en vez de coger e investigar normalmente cómo esa persona ha llegado a donde está, vemos el resultado final. Y entonces lo que queremos es llegar a ese resultado final de la manera más rápida posible, con el menor trabajo posible y el menor esfuerzo posible, lo cual no existe. O sea, cualquiera, nosotros por supuesto ya no nos vamos a considerar emprendedores, o sí, porque yo creo que nunca se deja de ser emprendedor. Lo mismo que nunca hay gente que nace viejo y hay gente que es eternamente joven. Pues nosotros yo creo que los que de alguna manera somos los más castigados en este país en el que vivimos, que somos los autónomos, que no nos falta nada más que llevar el estandarte por la calle y que nos aplaudan. Pero, y que yo decimos, si es que somos tontos, porque es que de verdad no sé por qué nos dedicamos a esto en un país donde lo único que recibes son zancadillas e impuestos, pero bueno, que nos estamos desviando un poco, un poco del, Cuidado, cuidado. No, es un poco del verdad, tema, se debería de pero que al premiar final, más, se debería de premiar más. claro, pero que si tú ves, sobre todo, no tanto en España, porque en España somos mucho de eso, al final ves una persona que tiene éxito y hablar de suerte y hablar de que bien le ha ido y de tal, pero no somos de preguntar y de averiguar qué es lo que ha hecho o cómo lo ha hecho. Sin embargo, que eso es un poco, yo creo que va un poco en la cultura latina. Sin embargo, tú te vas a la cultura anglosajona y es todo lo contrario. O sea, tú lo que ves, creo que lo decía Warren Buffett, creo recordar, que decía, mucha gente me dice cuánto me ha costado el coche que tengo, pero muy pocos me preguntan qué he hecho para poderme comprar este coche. Pues al final, y eso en la cultura americana sí es más normal, es decir, cuando alguien ves que tiene éxito, eh, es preguntarle qué es lo que ha hecho. De hecho, no me acuerdo ahora cómo se llama, había que se hizo viral, que era un caso muy curioso porque era una persona que creo que no tenía, o sea, se había quedado sin medios, se había quedado sin casa, creo que vivía en su coche. Y le dio por grabar a gente que tenía, bueno, coches de alta gama. Y entonces les preguntaba, se cruzaba le paraba a uno o en un semáforo o lo que sea, y le preguntaba que a qué se dedicaba, que qué era lo que hacía para, bueno, pues para tener el coche que tenía. Pues eso normalmente, y en España menos que en ningún sitio, no es una cosa que se dé. Lo que queremos es, venga, ya, rápido. Inmediatez. Tú ves inmediatez, que eso es lo que te dan las redes sociales. Tú ves la gente y dice, bueno, pues este gana y este que bien le va y este tal, y no ven el trabajo que hay detrás, no ven el equipo que hay detrás, no ven la cantidad de horas que tienes que dedicarle, porque no te das cuenta hasta que no empiezas a hacerlo. Y ahí está el kit de la cuestión. Normalmente la gente a ti te dicen, y si se te da por preguntar, te dicen, bueno, pues es que tienes que hacer esto y todos los días hacer esto y además tienes que formarte un poco en esto y tienes que hacer esto más y tal. ¿Y qué va a pasar? Pues que probablemente a las 2 o 3 semanas empieza ya, esto no es para mí, esto tiene mucho esfuerzo, esto tal, yo estoy mejor donde estaba. Se te ha Bueno, olvidado lo que pues costaba el bien. coche, se te ha olvidado lo que costaba el coche. Efectivamente, ya lo único que dices, bueno, es que ya empiezas otra vez y ya te vuelves al inicio. De decir, no, es que qué suerte, qué tal, le ha ido, que no sé qué, habrá robado, habrá engañado, habrá hecho no sé qué. Hombre, vamos a ser un poco normales y vamos a decir, no, perdona, vamos a ver, vamos a valorar el esfuerzo de cada cual, que no tienes que convertirte en el número uno de tu sector, que simplemente lo que tienes que hacer es algo que sepas hacer bien y que se te dé bien, que pase de ser un hobby a que sea un negocio. No tiene que ser el negocio más rentable del mundo, pero simplemente con que te dé unos ingresos razonables que te permita vivir de forma, vamos a decir, desahogada, pues hombre, yo creo que eso es un inicio. A partir de ahí, bueno, pues ya habría que valorar, que ya lo hablaremos en los próximos vídeos de este mes.
Realmente decir, bueno, pues esa idea, que ya es un negocio, cómo hacer para que, qué te deberías de hacer si quieres escalar en tu negocio o si no quieres escalar en tu negocio, bueno, qué cosas deberías de hacer para seguir un poco una línea, eh, bueno, pues una línea que te lleve hacia el final del viaje, que en tu caso será uno, en mi caso será otro. eh, y que bueno, y que de momento hoy de lo que tratamos es eso, es de decir, bueno, pues vamos a, a pensar en que todo el mundo estamos en la casilla de salida, que en un momento determinado nos ha llamado ese espíritu de aventura y que queremos comenzar ese viaje lleno de desafíos y en función de que ese desafío te va a requerir que tengas un cierto compromiso y que tengas un cierto coraje, pues así será la puerta de oportunidades que de alguna manera se te va a abrir, ¿no? Y en el próximo día lo que vamos a hablar es decir, bueno, pues una vez que ya más o menos tienes esa idea, a ver cómo la vas a convertir en un plan, si es bueno o cuándo es bueno encontrar esos aliados que te pueden facilitar o acompañar en el viaje y cuáles son las primeras pruebas que vas a enfrentar como guerrero en ese viaje hacia lo que queremos que consigas, que es el éxito, ¿no? Y eso es donde, bueno, donde lo que descubriremos en el el lunes de la semana que viene, que hablaremos de esa siguiente etapa de lo que va a ser el viaje del guerrero, bueno, el viaje del emprendedor. Muy interesante, claro que sí. 4 vídeos, el inicial, lo decías tú, la llamada, ¿no? A la aventura, la génesis de esa idea, el camino de las pruebas, la próxima semana, ese desarrollo del plan Ujú, que necesitas conocer. El 3 el desafío supremo, el mercado y la validación. Lo decíamos anteriormente, valida la idea, pero luego ya conoce el mercado. Y como cuarto, el regreso, ¿no? Ya con ese elixir, ¿no? Para, bueno, pues definir un poco, claro, ¿no? Cuál ha sido ese sí, objetivo, el éxito y más allá, ¿no? llámalo elixir, llámalo el cáliz, llámalo bueno, en definitiva, ese tesoro que es bueno, pues el que te ha hecho salir de tu zona de confort y iniciar un viaje, bueno, pues con una meta que es esa, ¿no? Que queremos además ¿Qué que queremos sea que esa, sea por eso? supuesto. Totalmente, totalmente. Muy bien, fenomenal. Universo Emprendedor, el viaje del guerrero durante todo el mes de mayo. Me encanta. Muy, muy interesante, Leopoldo. Bueno, oye, ya solo nos queda decir que nos pueden creer o no, que la información está ahí, que iremos semana tras semana desgranando ese universo y que nos vemos el lunes que viene con invitados también para que nos den su idea, ¿verdad? En relación un poco Ujú, a estas etapas del guerrero y que por supuesto tienen todos los vídeos que vamos generando, todos los podcasts que vamos generando todos los lunes en el canal de YouTube de la asociación. ujú. Efectivamente, que ya hemos, ya va- no- bueno, ya habíamos, ya llevamos más de 100 ya, Sí, sí, ya que son más de parece, 100 y lo que te rondaré, como se suele decir. Fenomenal, por pues supuesto. oye, un lunes más, agradecido por ello, claro que sí, me ha encantado tu exposición, espero que al resto de personas y profesionales que ahora mismo están escuchando este video podcast, pues nos puedan dejar también sus comentarios, estaremos muy atentos por si hay que contestar Encantado de alguna. leerlos y bueno, y de contestarlos, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Y que nosotros nos vemos el lunes que viene, Efectivamente, como tú siempre dices, no sé si con mejores contenidos, pero bueno, intentaremos, por lo pero con menos, mucha más información seguro. con mucha más información seguro. Muy bien, pasa a pasar buena semana a ti y a todos los que nos siguen. Muy bien. Hasta Chao, luego, Víctor. chao. Chao.